Hola, estimados cursantes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos encontramos en una nueva jornada de la Diplomatura de TAC. La que les habla, Susana Turraca, los guiará en esta oportunidad por este recorrido. En esta ocasión vamos a desarrollar un nuevo módulo. Se trata del módulo 7, donde nos adentraremos en una temática muy especial y muy particular. Se trata de los adolescentes y su relación con las TAC. La intención de este módulo es que juntos profundicemos acerca de la estrecha relación que existe entre los adolescentes y los distintos recursos TAC, pero desde una visión novedosa, la gamificación. Bien, vamos a profundizar entonces acerca de la gamificación. ¿En qué se basa esta técnica de aprendizaje? La gamificación es una técnica de aprendizaje que, como veremos, traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional, con el objetivo de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar algunas habilidades, también para recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos. Seguramente que en este momento más de uno de ustedes se estará preguntando cómo algún juego puede generar aprendizajes. Si bien es cierto, este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de formación. Esto se debe a que tiene un carácter lúdico que facilita la interiorización de conocimientos de una forma, digamos, divertida. Esto genera una experiencia positiva en el usuario. ¿Cuántas veces sentimos mucha satisfacción cuando jugamos en nuestros celulares y más si ganamos? Bien, cuando en un ambiente de juego los participantes se enfrentan a un reto y no pueden vencerlo, no se ve afectada su autoestima o su motivación. Muy por el contrario, los competidores vuelven a intentarlo una y otra vez. Eso se debe a que los juegos posibilitan diferentes estrategias de solución y con ello propician que los jugadores sean creativos en la elaboración de sus diferentes intentos. Lo interesante de esta dinámica es que permite que los jugadores obtengan ciertos conocimientos, desarrollen nuevas habilidades e incluso cambien sus actitudes. Es así que va siendo el momento de despejar ciertas confusiones que se suelen tener, porque existen diferencias entre gamificación, juegos serios y aprendizaje basado en juegos. Dado el reciente uso del término gamificación en la educación, este se ha empleado erróneamente de manera indistinta con muchos otros conceptos relacionados con el empleo del juego o las características del mismo para motivar y crear un ambiente propicio para el aprendizaje. Esta confusión cobra sentido porque los que se han denominado aprendizaje basado en juego y juegos serios hacen uso del juego con el propósito de motivar el aprendizaje. Bien, ahora tomaremos a cada uno por separado. Como se ha descrito anteriormente, la gamificación en la educación incorpora elementos del diseño del juego. De esta manera aprovecha todo esto en el contexto educativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata de utilizar los juegos en sí mismos, sino tomar algunos de los principios o mecánica que tienen los juegos, como por ejemplo ganar puntaje, tener algún incentivo, tener en cuenta la narrativa,
propiciar la retroalimentación inmediata, proponer reconocimientos, tener la posibilidad de equivocarse, etc. De esta manera se podrá enriquecer la experiencia del aprendizaje. ¿Qué pasa con los juegos serios? Son juegos tecnológicos. Están diseñados con un propósito más allá del mero entretenimiento. Es decir, están pensados y creados con fines educativos e informativos. Por ejemplo, están los simuladores o juegos para crear conciencia. Este tipo de juegos sitúa al jugador o aprendiz en un contexto muy particular, con el objetivo de desarrollar un conocimiento o una habilidad específica. Por esta razón es difícil incorporar un juego serio a una situación de aprendizaje diferente a la cual fue creado. Es decir, si estamos manipulando un simulador de armado de PC, difícilmente se lo puede utilizar en el contexto del aula si esa temática no va a ser tratada. Un juego serio puede ser descrito como un juego con propósito, buscar incidir en la resolución de problemas. Esos problemas deberían ser reales, en entornos fabricados que simulan la vida real. Aunque pueden ser divertidos, esta no es la intención con la cual fueron creados. Generalmente se busca un cambio social, un desarrollo de habilidades, salud emocional, etc. Cuando se habla del aprendizaje basado en juegos, es el uso de juegos como medio de instrucción. ¿Qué quiero decir con esto? Que este usualmente se presenta como un aprendizaje a través de juegos en un contexto educativo diseñado por los profesores. Pensemos en la hora de educación física. Hay aprendizaje por medio del juego. Esto era lo más común, esto es lo que tenemos incorporado. Es por eso que el aprendizaje basado en juegos, los juegos no siempre requieren que sean digitales. Eso lo hemos vivido. Aunque es muy común que la incorporación de este enfoque aproveche el desarrollo tecnológico. Pensemos en tableros de aprendizaje, tableros de juegos de mesa, juegos que utilizan dados. No necesariamente utilizan un recurso digital, pero sí probablemente utilice recursos tecnológicos para fabricarlos. Bien, ahora nos meteremos de lleno en los elementos del juego, es decir, cuáles son los componentes que va a tener, cuáles van a ser las características más sobresalientes que va a tener este juego. Vamos a ver que diversos autores se han metido en el mundo de los juegos y de los videojuegos para describir los elementos que estos contienen en su diseño y cuáles de esos elementos logran favorecer el ambiente de aprendizaje. Cuando se diseña una estrategia de gamificación, no es necesario considerar todos estos elementos que vemos aquí. Será necesario tomar aquellos que por sus características puedan ser más valiosos para la experiencia de aprendizaje que estamos logrando, que estamos intentando lograr. Algunas de esas características son, como lo ven acá, las metas que se tiene, cuáles son los objetivos que persiguen, cuáles son las reglas del juego, en qué consiste la narrativa, si tiene libertad de elegir, si hay libertad para equivocarse. Lo que hablábamos hoy, que haya retroalimentación permanente e inmediata. Y si nosotros queremos que se estimule el trabajo colaborativo
y cooperativo, podrían también aparecer esos elementos dentro del juego. ¿Qué papel juegan las TAC en este proceso de gamificación educativa? Pues no nos olvidemos que las nuevas plataformas, como el caso de las tablets, el caso de las netbooks, el caso de las computadoras, llevan aproximándose al aula desde los años 80 más o menos. Y a pesar de que se conocen múltiples experiencias, se transmiten las experiencias que acredita este valor educativo que tienen, todavía tenemos muchos docentes que son reacios a usar estas herramientas en la gamificación. Lo que acá hay que tener en cuenta, que lo más importante es qué hacemos con la tecnología y no la tecnología en sí. Fundamentalmente, el aprendizaje activo propone que el aprendiz tenga el control de la actividad, es decir, disponga de sus recursos para conseguir superar un reto. Y esto le va a permitir con mucha frecuencia producir algo nuevo. De ese modo, las TIC nos permiten crear una serie de artefactos digitales o incluso físicos, pasando por presentaciones, partituras, mapas mentales, aplicaciones y robots, pasando por blog, podcasts, entre otras muchas posibilidades. Bueno, y hay muchas formas, gamificación educativa y las TIC cambian el sentido del juego, pero aunque el uso de las nuevas tecnologías en los aprendizaje no exija necesariamente la implementación de la tecnología para triunfar, el alumno moderno, ¿qué queremos decir acostumbrado a usarlas en su día a día, tendrá tendencia a preferir un entorno donde estos equipos familiarizados estén presentes con juegos? Entonces podemos ver en las celulares o en las computadoras o juegos en red aplicaciones que son muy útiles, además, y que sería interesante mirar, porque muchos de ellos sirven no solamente para que el juego llama la atención. Algunos de estos juegos los juegan cada uno sin saber que pertenecen a sus chicos a un campo educativo, y a veces hay que sacarlo. Tendríamos que familiarizarnos y ver qué alcances delante de la computadora para almorzar, para bañarse, para salir, y son reacios a hacerlo. Entonces, como a qué es su mundo, es su burbuja. Si lo convocamos al aula y él puede utilizar su celular, utilizar las computadoras, no solo para leer, no solo para trabajar, sino también para jugar, pero dentro de un marco educativo, le damos un lugar para que el alumno produzca. Es capaz de entender que la estructura del aula, la dinámica de la clase ha cambiado. Tiene juegos y tiene posibilidades que se abren desde esa computadora, desde ese celular, y la posibilidad de conectarse a internet desde el aula. Las tabletas, las pizarras digitales, las computadoras, las netbooks, los celulares son, en este caso, una herramienta educativa más. Y es la manera más simple de dejar que la gamificación entre al aula, dado que hay infinidad de opciones ya preparadas para lograrlo de una forma rápida, sencilla y eficaz. No existe el éxito
sin antes cometer errores. Y al igual que en los videojuegos, los alumnos deben tener múltiples oportunidades para asimilar conocimientos. Recordemos que la falla es parte del proceso de aprendizaje y es importante que los alumnos sientan que se pueden equivocar y que de una equivocación pueden hacer un aprendizaje. No se olviden tampoco de diseñar desafíos con diferentes grados de dificultad. Gracias a esa variedad, evitarán que los alumnos se frustren porque no pueden alcanzar las metas o se aburran porque son muy fáciles. Y aquí arranca algo muy importante. ¿Cuál es el rol del profesor? ¿Cuál es nuestro rol? Pues bien, antes de diseñar un ambiente gamificado para una clase, un tema, un curso, una capacitación, el profesor deberá establecer principalmente y en primer lugar un objetivo, uno o varios. Esos objetivos deben vislumbrar por qué desea implementar esta tendencia, por qué desea implementar la gamificación en su aula, en su clase, en su capacitación. Al tener un objetivo claro, al gamificar, se hace más fácil diseñar el curso. Más tarde podrá evaluar si eso se cumplió. Además, para diseñar la gamificación, el docente debe considerar los tipos de jugadores a quienes irá dirigida la actividad, cómo son, qué edades tienen, cuáles son sus gustos, hacia dónde queremos llegar con esta gamificación. Del mismo modo, debe elegir los principios y los elementos, las características que hablamos anteriormente, que les resulte más conveniente para lograr ese objetivo o esos objetivos planteados. También debe poder seleccionar los recursos pedagógicos y tecnológicos que apoyen a su diseño. Esto permitirá llevar adelante otras estrategias de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia el desarrollo de las competencias esperadas. Vemos aquí en esta filmina que aparecen los objetivos principales. Estos son los objetivos principales de esta nueva tendencia, como es la gamificación en el contexto del aula. Estos objetivos buscan, como podemos leer aquí, motivar a los alumnos para el aprendizaje y optimizar la eficacia y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si miramos a grandes rasgos, son objetivos comunes a muchos docentes. Creo, sin temor a equivocarme, que muchos de estos objetivos son prioritarios en nuestras planificaciones, en nuestras bajadas áulicas. Pero la tercera habla de permitir a los alumnos establecer una relación con los contenidos de forma lúdica. Aquí estaría el kit de la cuestión. Buscar que los alumnos logren una relación entre el contenido que tradicionalmente lo vienen aprendiendo, no ya desde un video, no ya desde un texto, sino a través de un juego. Si bien hemos venido hablando a lo largo de la presentación de las distintas ventajas que tiene la gamificación educativa, vamos a resaltar algunas acá o vamos a centralizarlas acá. Una que habíamos ya dicho con anterioridad es que activa la motivación. También produce una retroalimentación constante porque desea superarse
para la siguiente etapa. Hace el aprendizaje mucho más atractivo. Permite obtener resultados fáciles de medir y de evaluar. Puede contribuir a la alfabetización digital en ambientes donde todavía no se ha alcanzado de lleno en este aspecto. También permite desarrollar una competencia sana, pero también a trabajar en equipo. Eso es muy importante. Habíamos hablado al principio de una de las características que debía ser el trabajo cooperativo y colaborativo. Ayudan a ganar y a perder en equipo. Y acá nos plantamos también en algo muy importante. Todos siempre buscamos ganar, pero también hay que aprender a perder. Y aquí es importante enseñar a perder, que es importante y va a ser parte del aprendizaje. Hay una progresión de los contenidos que se distribuyen en pequeños pasos. No todo el material en una sola oportunidad, sino que se van a ir dando en pequeñas cantidades. Respecto a las desventajas o inconvenientes, es importante indicar que muchos autores consideran que las ventajas que se mencionan aquí de la gamificación en el aula están algo exageradas por la influencia de la industria de los videojuegos. No obstante, hay dos desventajas bastante palpables que son bastante claras. Por un lado, requiere tiempo de preparación de este tipo de clase y contar con recursos. Dos aspectos que serían interesantes tenerlos presentes a la hora de gamificar una clase. Ya para finalizar, vamos a compartir algunos tips o pasos para gamificar una clase. En primer lugar, como en toda clase, los objetivos son fundamentales. Determina lo que querés enseñar o trabajar. Tener una propuesta lúdica. Determina cuál juego es el más adecuado para enseñar esos contenidos. Retar a los alumnos. No se trata de un reto de enojo, sino de proponer un reto motivador a los alumnos. No tiene que ser un premio físico, un regalo, puede ser una nota. Establecer las normas. Es importante enseñar a los niños, a los jóvenes, a trabajar en equipo, a competir sanamente y a perder. Que siga motivado permanentemente. Anima a sus alumnos a que no se rindan y que sigan intentando una y otra vez. Evaluar los resultados. Determina el grado de alcance de los objetivos y la eficacia de la actividad. Por ende, siempre es bueno evaluar y volver a intentar. Muy bien, muchas gracias por la atención. Muchas gracias por permanecer hasta el final. Los saludamos y los alentamos a realizar este módulo con sus actividades. Los saludamos desde el equipo de tutores de TAC. Que tengan una excelente jornada.